Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz, Orgaz Privé con todos vosotros, y vamos a atacarle a lo que habéis visto ya en la miniatura, que es esta Masque Ravageur, que es del señor o del grupo Frédéric Maillet. Primeras consideraciones con respecto a la caja. Ya lo estáis viendo, es una caja que es rígida, tiene una funda y que desplaza de forma lateral por mediación de una comisura que tiene, y que efectivamente va a dar salida a esta Ravageur de Frédéric Maillet, que va firmada por Maurice Roussel o Roussel, o como se diga, mi niño, que me gusta mucho la perfumería de este hombre. Bueno, porque tenemos un feeling muy especial. Él hace cosas que a mí me gustan mucho. Ay, Dios mío de mi vida, qué bien huele. Ya la tengo preparada ya desde hace un montonazo de tiempo en el secante. Y bueno, el vaporizador podría ser mejorable, también tengo que decirlo, para esta edición. No sé cómo funcionará el resto, pero es mejorable, los vaporizadores son mejorables. La botella es una botella que, pues mona, saladica, sencillica, sin más historias, y un tapón de plástico que va al tirón y que hace clic. Ya está, no os fiéis mucho de los tapones, porque pueden ser un poco peligrosos. Concentración eau de parfum para esta Masque Ravageur y poquitas cosas más, salvo las notas de salida, corazón y fondo. Lavanda, mandarina y bergamota en las notas de salida, con un corazón de canela y clavo de olor. Almizcle, vainilla, batonca, sándalo, madera de gaillac y cedro también, me parece, en el fondo. Venga, no voy a mencionarlo todo porque hay un montón y tampoco se trata de eso. Bueno, pues tenemos una fragancia que me encanta, me chifla, pero es escasita. Eau de parfum. Sí, es una fragancia que no tiene ni una estela ni una proyección avasallante. Es una fragancia de uso completamente diario, pero a tope, da igual la estación del año donde os encontréis, es perfecta para uso diario. Chimpún, no hay que darle más vueltas, es un todoterreno, salvo por la noche, porque es escasita, se queda corta, aguanta concretamente en mi piel 6 horas, ¿vale? Y entre medio yo reaplico. Es que es así, esta fragancia de aquí entre medio yo la reaplico. Ahora bien, es muy gustosa, tiene unos toques de canela que son muy potentes y por supuesto va condimentada y especiada. Sí, se nota también. No es muy lavandosa, ¿eh? El tema de la lavanda no sale mucho, pero luego se va azucarando. No quiero decir realmente con que se vaya azucarando de azúcar, sino que realmente se va endulzando, que esa es la palabra concreta que quería emplear. Se endulza. Y se endulza bastante, se va almizclando en flores y va cogiendo texturas evidentemente pues de vainilla y de haba tonka que van ayudando. Las maderas van emergiendo, salen hacia afuera poquito a poco, pero no son unas maderas que sean tampoco las protagonistas. Aquí realmente la protagonista o el protagonista es el punto almizclado junto con la canela. Una fragancia que se puede entender como unisex tendiente hacia lo masculino. Pero esto de verdad, y ya nada más que con el pedazo de toque de canela que lleva, se lo puede poner quien le venga en la real gana. Muy juvenil en el concepto, también tiene un punto que es vintage, no lo vamos a negar. La creación, el año de creación, si mal no recuerdo, es el año 2000 por Maurice Roussel o Roussel, y tiene todavía un ADN y unos dejes que son muy de antaño, de una perfumería que estuvo y que ya por desgracia no está. Súper gustosa, muy de disfrutar, femenina también, porque tiene un punto femenino muy importante, pero todo esto está muy mezclado y entrelazado con especias que hacen que efectivamente se vuelva masculina. Yo la entiendo más masculina que femenina. Dicho lo de la estela, la proyección, versatilidades, porque no es una es una todoterreno que no versátil, porque por las noches falla. Por las noches hace falta mucha más potencia. Pero por lo demás también la puedo entender como una fragancia que puede llegar a ser hasta incluso deportiva, porque tiene lo justo. Es decir, juega muy mucho con una salida que es muy explosiva
y que luego se endulza, pero sin ser avasallante. Con lo cual tenemos una estela y una proyección que es controlada y moderada, que sí que además en un principio podemos entender que quizás pueda llegar a los 2 metros, pero es mucho más controlado que eso. Se queda como 1 metro aproximadamente, pero se queda zumbando muchísimo tiempo. Es un secado lento, está muy bien construida. Un secado que se hace efectivo aproximadamente a los 15 minutos y luego a partir de ahí pues va tornándose más dulzona conforme va avanzando su periplo de existencia. Pero la canela marca mucho la pauta de una fragancia que va a ir tendiendo a lo dulce, muy de vainilla cremosa y que está potenciada también evidentemente por la tonka, pero muy gustosa y muy de llevar todos los días. En cuanto a las edades, yo creo que además se da para un público mucho más maduro, no es para un público juvenil, creo que es un público a partir de unos 30 años, mucho más hecho, y a pesar de que tiene un cariz juvenil, creo que quizás el rango de edad óptimo, y ya sabéis que yo creo que en las edades ni nada de nada, esto ya es así, pero el grado de edad con respecto a esta Masque Redonne es a partir de los 30 años, ¿vale? Pues una fragancia madura, no hay que obviarlo. Cuidadito con la pigmentación que tiene, porque también si os aproximáis demasiado puede dejar alguna marca en la ropa, porque lleva mucho pigmento, es muy ambarado el color, también tiende hacia lo verdoso y puede manchar un poquitín, ¿vale? Pero por lo demás todo perfecto, vaporizáis a una distancia óptima, que no sea encima de la ropa ni nada de esto. Os cae por todo vuestro ser, vuestro cuerpo, y donde he dicho 6 horas, pues pueden ser 9 o 10, porque está el aporte de la ropa, no lo olvidemos. De todas formas, ya sabéis que todas las fragancias y del nivel que estoy presentando en Orgaz Privé caen en ropa, y esto dura, vete a saber cuántos días, ¿eh? Todas, es que no falla ni una. Caen en ropa y te puedes morir de asco porque no se va el olor. En todas, ¿vale? Por lo menos de momento. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Una review en la que he querido presentar una Frédéric Malle, o Mal, y del amigo Roussel, que no es amigo ni muchísimo menos, ya quisiera yo, es una forma de hablar. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo recibido, y nos vemos en un próximo vídeo. Auf Wiedersehen.